Buen día, verán. Entonces, ahorita vamos a ver como que para qué nos serviría concebir una criatura matemática tipo las matrices, ¿ya? Y una de esas razones tiene que ver justo con el poder nosotros resolver sistemas de ecuaciones a través de matrices, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la relación que tiene un sistema de ecuaciones con una matriz, ya? ¿Será que podemos nosotros, la primera pregunta sería reexpresar un sistema de ecuaciones a través de matrices? ¿Ya? Entonces, pensemos en este sistema de ecuaciones que ven aquí. Ahora, ¿qué es el sistema de ecuaciones? El sistema de ecuaciones es, digamos, la forma de expresar matemáticamente dos proposiciones, sí, dos oraciones matemáticas que se deben cumplir simultáneamente para dos valores que van a compartir. El valor de X y de Y, que hace que la oración de X sea verdad, van a ser los mismos valores de X y Y que van a hacer que esta cuestión, que la proposición de abajo también sea verdad. En pocas, encontramos los valores de X y Y que hagan simultáneamente ciertas de esta oración y esta oración. Esta de por sí no es cierta y esta de por sí no es cierta. Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros ponemos en vez del valor X1 y en vez del valor Y 0? Entonces yo tendría en el lado izquierdo 1 menos 0 y eso me da 1, mientras que en el lado derecho yo voy a tener 4, entonces 1 no es igual a 4. Entonces para ese par de valores, 1 y 0, X valiendo 1 y Y valiendo 0, esta oración matemática no se hace verdad. Entonces cuando despejamos lo que encontramos o despejamos las variables en un sistema de ecuaciones, encontramos eso, las valores que hacen que estas oraciones matemáticas se hagan simultáneamente verdad. Ya, ahora, miren lo siguiente, ¿sí? Esta expresión de aquí, tranquilamente yo afirmo que la puedo recuperar a través de la siguiente ecuación matricial. Ya, yo voy a decir, miren, voy a poner aquí el 1, aquí voy a poner el 2, aquí el 2, el menos 5, perdón, el menos 2. ¿Qué estoy haciendo? Miren, estoy generando a partir de este sistema de ecuaciones una matriz, ¿sí? Donde esta matriz lo que tiene es los coeficientes, o en otras palabras, los números, que acompañan a las variables en el lado izquierdo de estas igualdades. De manera que miren aquí el 1 que le acompaña a la X está aquí, el menos 2 que le acompaña a la Y está acá, el 2 que le acompaña a la X está aquí, el menos 5 que le acompaña a la Y está acá, ¿ya? Y después lo que voy a hacer es poner las variables X y Y, digamos, en un vector de variables, X y Y, ¿sí? Y después voy a poner, digamos, el signo del igual, y en el lado derecho voy a poner un vector que se componga de los números que están en los resultados o al lado derecho de estas ecuaciones, cuando este sistema de ecuaciones está dispuesto de esta forma. Es decir, a los números están solitos al lado derecho, les voy a poner aquí, ¿ya? Ahora mi afirmación es que esta ecuación matricial, fíjense en que esta es una ecuación matricial del tipo, si esta le llamo la matriz A, si a este de aquí le puedo llamar el vector X o la matriz X mayúscula, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que quiero que noten es aquí que estoy haciendo una diferenciación, ¿no? Esta es una X minúscula y esta X con estas patitas es una X mayúscula. Y el X mayúscula se refiere a todo el vector, mientras que el X minúscula solamente se refiere en esta notación que estoy usando a la primera componente de este vector de variables, ¿sí? Y lo que nos da de resultado, digamos, digamos, yo podría pensar que estoy simplemente haciendo esta multiplicación de la matriz A por el vector X, donde este vector es también un hijito de las matrices, por eso no uso ahorita la notación de flecha, porque, digamos, ya se entiende que este vector aquí está visto como un hijito de las matrices o un caso especial de las matrices. En este caso, este vector es una matriz de dos filas y una columna, ¿sí? Y yo tendría una matriz multiplicada por otra matriz, porque eso también es una matriz como acabo de mencionar, y esto sería igual a otra matriz, que en este caso es la matriz B. Es justo, digamos, la ecuación matricial, una ecuación matricial del estilo en el que, digamos, nos habíamos quedado ayer, ¿ya? Para analizar. Listo, entonces ahora lo que yo estoy queriendo decir es que miren, esta expresión que está aquí es una oración matemática, pero aplicada ya a otras criaturas matemáticas que son en este caso matrices, mientras que aquí las criaturas matemáticas que están expuestas al sistema de ecuaciones en cambio son monomios, miren, son digamos simplemente las variables, ya aquí estoy usando meramente en este estoy usando números reales, en esta también solamente números reales. Aquí no está explícito ya que esto necesariamente puede ser tratado de esta forma. Entonces, ¿cómo así? Yo me doy el derecho de decir que tener esto es equivalente a tener esto. Entonces, una forma de comprobar eso es, digamos, haciendo esta operación, a ver qué me da, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo aquí, fíjense, estoy planteando una operación, pero no la estoy efectivizando. Y en este momento yo sí podría efectivizar esta operación para que noten que en efecto a partir de esto yo puedo llegar a esto, ¿sí? Y digamos,
eso ya nos da una forma de creer, nos da un argumento para notar que en efecto esto de aquí es lo mismo que está acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo haría aplicaría ya estas operaciones? Fíjense que aquí una cosa que deberíamos tener claro, ¿ya? Es que lo que estoy poniendo aquí es una matriz de 2 por 2, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que tiene 4 elementos porque tiene 2 filas y 2 columnas. Por lo que este menos de aquí no está operándose con el 1 y yo no estoy queriendo aquí decir que el 1 menos el 2 es decir, el valor menos 1 es un elemento de esta matriz. Más bien, estoy diciendo que el 1 es un elemento, el menos 2 es otro elemento, el 2 es otro elemento y el menos 5 es otro elemento, ¿ya? Listo. Ahora, algo que, digamos, no mencioné ayer es que, digamos, nosotros no necesariamente podemos multiplicar cualquier tipo de matriz con cualquier otra matriz. Ya, de eso depende de la dimensión que tengan. Porque recuerden lo que nosotros hacíamos, fíjense. Por ejemplo, aquí, que yo tengo en el lado izquierdo y en el lado derecho dos matrices que son compatibles para multiplicarse entre sí. ¿Qué es lo que les hace que sean compatibles? Lo que les hace que sean compatibles es que en efecto yo puedo desarrollar la multiplicación entre filas y columnas que son parte del proceso para multiplicar una matriz por otra. Entonces, supónganse que aquí lo que yo necesitaría hacer si yo voy a multiplicar esto por esto es simplemente, digamos, notar cuál va a ser la dimensión del vector de resultados, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, miren, ¿cuánto es la dimensión de esta matriz? En este caso, la matriz es de 2 por 2 y la dimensión de esta matriz de aquí es de 2 por 1. Y lo que yo les había mencionado es que, como sabemos la dimensión de la matriz de resultados, pues la matriz de resultados va a tener el mismo número de filas que la matriz de la izquierda y el mismo número de columnas de la matriz de la derecha. De izquierda y derecha, ¿de qué? Pues del signo de multiplicar, que en este caso aquí aparece invisible, digamos, ¿no es cierto? Ya, entonces no sé, no es cierto, aquí yo voy a tener de resultado de hacer este producto, simplemente operándolo de la izquierda, el resultado lo voy a poner acá. Y nosotros ya sabemos que esto de aquí va a ser una matriz de ¿cuánto? Va a ser una matriz de 2 filas y una columna, entonces va a ser de 2 por 1. Por lo tanto, aquí yo voy al final de cuentas tener simplemente dos elementos, uno aquí y uno acá, de hacer la multiplicación. Ya, entonces, el elemento que va aquí, fíjense, justo nos preguntamos en el vector de resultados de este elemento, ¿cuál es su ubicación? Entonces nos damos cuenta que su ubicación es la primera fila, la primera columna. Entonces yo para obtener el valor que va aquí, lo que haría es multiplicar la primera fila y la primera columna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ubicación de este es primera fila, primera columna. Entonces cojo la primera fila de la matriz de la izquierda y tomo la primera columna de la matriz de la derecha, pero la matriz de la derecha solamente tiene una columna, ¿no es cierto? Entonces, digamos, cuando yo digo tomo la primera columna de la matriz de la derecha, estoy tomando toda la matriz en pocas, ¿no es cierto? Ya, pero bueno, ¿cómo haría yo ese producto? Multiplicaría esto por esto, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo se multiplican las filas por las columnas? Pues se multiplican entre sí los elementos primeros de la fila con el primer elemento de la columna, luego el elemento segundo de la fila con el elemento segundo de la columna, el elemento tercero de la fila con el elemento tercero de la columna, y después los resultados se suman. De manera que, y así, ¿no es cierto? Entonces, de manera que, miren, en este caso yo debería tomar, si tomo la primera fila de aquí, la primera columna de la matriz de la derecha, lo que haría es coger este elemento, que es el primero de la fila, y lo multiplico por el primer elemento de la columna, y esto me da 1 por x, es x simplemente, ¿sí? Y luego, miren, lo que debería hacer es tomar el segundo elemento de la primera fila con el segundo elemento de la columna, y de la primera columna en este caso, y eso me da menos 2 por y, entonces me da menos 2y. Y esos resultados sí se suman algebraicamente, es decir, esto con esto, este menos de aquí sí indica operación y no signo, porque, digamos, lo que estoy tratando de decir es que de la operación que se realice al hacer esto, digamos, del resultado que se obtenga al realizar esta operación, es ese el número el que va a ir aquí como primer elemento, ¿no? No estoy tratando de decir que este es un elemento y que este es otro elemento, ¿no? Para completar la operación de una fila por una columna, lo que hay que hacer es sumar los resultados de las multiplicaciones de los elementos en el orden que mencioné. Ya, ahora, miren, aquí yo puedo hacer la multiplicación. ¿Por qué? Porque fíjense, el rato que, ¿entre qué? Entre esta fila y esta columna. Porque el mismo número de elementos de la fila es el mismo número de elementos de la columna, ¿sí? Si yo hubiera tenido acá, por ejemplo, un z, hubiera tenido un elemento más, ahí yo no hubiera podido hacer esta multiplicación. ¿Por qué? Porque fíjense en que yo multiplicaré el 1 por el x, el menos 2 por el y el z, ¿por qué valor se multiplica? Entonces es como que yo tuviera ahí un elemento faltante que no tiene con quién multiplicarse para realizar la operación entre filas, la multiplicación entre filas y columnas, que a su vez es parte del proceso para multiplicar una matriz con otra. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Justo que el número de elementos que tiene la fila tiene que ser igual al número de elementos que tiene la columna, ¿ya? Pero, ¿cuántos elementos tiene la fila?
Entonces, miren, el número de elementos que tiene la fila justo es del número de columnas que tiene la matriz, ¿sí? Miren, aquí tengo un elemento y aquí tengo dos elementos, y ese es el número de columnas que tiene la matriz, tiene dos columnas, ¿sí? Entonces, lo que se exige es que, digamos, este número de elementos que tiene la fila, que en este caso sería el número de columnas, ¿sí? Es decir, este valor, este de aquí, el número de columnas, tiene que coincidir ¿con qué? Con el número de elementos que tiene el vector, la matriz de la derecha, las columnas de la matriz de la derecha. Y en este caso, miren, en este caso de aquí que puse, ¿no es cierto? ¿Cuántos elementos tiene la columna, ¿sí? Los elementos de la columna de mi matriz. En este caso tiene 3 elementos, ¿sí? Entonces, miren, como no coincide, porque en este caso, digamos, el rango de esta matriz de aquí, perdón, la dimensión de esta matriz de aquí sería 3 por 1, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que si es que este número de aquí también fuera 2, yo pudiera realizar la multiplicación, como en efecto pasó al inicio, ¿no es cierto?, cuando no tenía esto. Pero en este caso, fíjense en que el número de elementos que tiene la fila, que en pocas es el número de columnas que tiene mi matriz, tiene que, la exigencia es que ese número tiene que ser igual al número de elementos que tiene las columnas, ¿no es cierto?, la matriz de la derecha. Pero ¿qué es el número de elementos que tiene la columna? Es justo el número de filas que tiene la matriz. Miren, aquí tengo 1, 2, 3 elementos tiene esta columna, y eso es porque tengo 1, 2, 3 filas, ¿sí? Entonces nosotros podríamos concluir que solamente se pueden multiplicar entre sí las matrices que, una matriz con otra, si es que el número de columnas de la matriz de la izquierda es igual al número de filas de la matriz de la derecha, ¿sí? Entonces, como yo tenía al inicio, miren, esta era una matriz, es una matriz de 2 por 1, ¿no es cierto? Digamos, esta matriz de aquí, es una matriz 2 por 1. Entonces, aquí sí hay cómo efectuar la multiplicación. ¿Por qué? Porque el número de columnas de la matriz de la izquierda es igual al número de filas de la matriz de la derecha, ¿sí? Entonces, eso pilas. Sí, ustedes no pueden multiplicar cualquier matriz por otra. Lo que tiene que pasar para que puedan multiplicar una matriz por otra es que el número de columnas de la matriz de la izquierda de la operación tiene que ser igual al número de filas de la matriz de la derecha de la operación multiplicar, ¿ya? Entonces, eso por un lado. De aquí que miren, yo, si continúo como en este caso, en efecto, sí puedo realizar esa multiplicación, entonces voy a continuar con ella. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Para realizar la operación de una matriz con otra, lo que hago es, otra vez, fijarme en qué números tengo que ir poniendo como elementos de la matriz de resultado. Entonces, ahora tengo que poner aquí un elemento, ¿no es cierto? Un valor en este elemento de la matriz de resultado. ¿Qué valor va a ir? Bueno, va a ir el que resulte de multiplicar qué con qué. Entonces, aquí tengo que pensar en una multiplicación de una fila por una columna. ¿Una fila de qué? De la matriz de la izquierda del producto, y por una columna de qué? De la matriz de la derecha del producto, ¿sí? Ya, ahora, digamos, ¿qué es lo que yo haría? Miren, yo necesitaría aquí, este es el elemento que está en la segunda fila, primera columna, ¿no es cierto?, de mi matriz de resultados. Sí, segunda fila, primera columna, primera y única en este caso, ¿sí? Ya, entonces, el número de fila y de columna, donde tengo que ubicar el número en mi vector de resultados, me dice cuál es la fila y cuál es la columna que tengo que multiplicar, ¿no es cierto? Entonces, en este caso tendría que multiplicar la segunda fila de la matriz de la izquierda por la primera columna de la matriz de la derecha. ¿Cómo se realiza la operación entre filas y columnas? La operación aquí de multiplicarlas, sería, digamos, multiplicar esto por esto, y luego multiplicar esto por esto, y los resultados sumar entre sí. Es decir, en este caso, aquí en este puestito iría 2 por X, ¿sí? Y de ahí tengo que multiplicar el menos 5 por el Y, ¿sí? Y luego otra vez esto de aquí, este menos no es solamente el símbolo de esto, que le podríamos considerar erradamente un único elemento de la matriz. Este no es un único elemento, este no es un único elemento. Ambos generan la operación entre ambos. Me va a dar un número real y ese va a ser el elemento que va a estar aquí, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es el segundo elemento de mi vector de resultados, y todo esto es el primer elemento de mi vector de resultados, ¿sí? Ya, ahora eso tendríamos en el lado izquierdo al realizar yo la operación que está aquí de multiplicación entre matrices, y en el lado derecho, miren, yo me mantengo en aquí 4 y 7, ¿no es cierto? Ya. Ahora, la cuestión es que, miren, si yo tengo un vector, en este caso, o una matriz en general, ¿sí? En el lado izquierdo de una ecuación, y yo digo que es igual a una matriz que yo tengo en el lado derecho de la ecuación, eso solamente puede darse
¿sí? Es decir, si es que esto es cierto, que es justo lo que estoy afirmando, ¿no es cierto? Para que esto sea cierto, lo que tiene que pasar es que este elemento tiene que ser igual a este elemento y que este elemento tiene que ser igual a este elemento. Es decir, si yo ya digo que la criatura matriz de la izquierda es igual a la criatura matriz de la derecha, sus partes tienen que ser iguales entre sí. Es decir, aquí las partes serían como que sus elementos tienen que ser iguales entre sí. Entonces, digamos, si este es el mismo vector que este, no hay otra salida que este elemento sea el mismo que este y este elemento sea el mismo que este. Si yo explicito ese resultado, lo que tendría que hacer es poner que x menos 2y es igual a 4, ¿no es cierto? Y eso me devuelve la primera ecuación de mi sistema de ecuaciones. Y terminaría diciendo que 2x menos 5y es igual a 7. Y eso me devuelve la segunda ecuación de mi sistema de ecuaciones. Por lo que miren, si es que yo tengo algo así, en el fondo lo que estoy haciendo es resolver esto, ¿sí? Digamos, cuando yo, cuando yo tengo algo de este estilo, digamos, de esta multiplicación matricial, en el fondo lo que estoy planteando también es esto. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que plantear este sistema de ecuaciones así es lo mismo que plantear esta ecuación matricial, donde la matriz A es esta, la X es esta y la matriz B es esta, ¿sí? Listo. Entonces, ¿por qué nos serviría hacer eso? Porque miren, ahora yo ya pasé de un sistema de ecuaciones, ¿sí? A expresar esa misma operación, pero en términos de matrices, ¿sí? Y lo que les había terminado diciendo ayer es que miren, ¿qué tal si es que ustedes tienen en efecto una operación, una ecuación matricial de este estilo? Como A por la matriz X y esto igual a B. Yo sí podría despejar aquí mi matriz X. ¿Por qué? Porque yo podría hacer simplemente una multiplicación a ambos lados de esta igualdad. ¿Por qué voy a multiplicar en el lado izquierdo y el lado derecho? Voy a multiplicarle por la matriz inversa de A. Y esto fue, digamos, del punto donde nos quedamos ayer, perdón, en el video anterior, ¿no es cierto? Entonces, esto significa que la inversa por la matriz sin invertir, esto me va a dar la matriz de resultado, me va a dar la matriz de identidad, ¿no es cierto? Y la matriz de identidad multiplicada por la matriz de X, ¿no es cierto? Porque aquí va a tener la identidad multiplicado por X, ¿sí? Sigue siendo la identidad por X me da el mismo X. Recuerden lo que hablé ayer del neutro multiplicativo para las matrices. La identidad cumple ese rol, es decir, es aquella entidad de este conjunto de criaturas nuevas que se llaman matrices, que al ser multiplicada por cualquier otra, me da esa misma matriz, ¿no es cierto? Que es el mismo rol que tiene el valor 1, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya, entonces ahora, lo que yo termino teniendo es que el X va a ser la matriz inversa de A multiplicada por B. ¿Pero qué es el X? Fíjense en que el X es justo mi vector X y Y. Eso quiere decir que, miren, al momento de yo multiplicar esto, en el lado derecho voy a tener otra vez un único vector, en este caso que va a tener dos filas, que va a tener una columna, y yo podría hacer la comparación que hice antes, es decir, si el vector de la izquierda es lo mismo que el vector de la derecha, o la matriz de la izquierda es lo mismo que la matriz de la derecha, entonces, digamos, eso significa que sus elementos son iguales entre sí. Entonces ahí yo ya podría decir que el X es igual a cierto valor concreto y que el Y ya es igual a cierto valor concreto. En otras palabras, digamos, esta ecuación que ustedes ven aquí matricial es la forma de despejar o de obtener los valores de X y de Y. Sí, que yo los hubiera obtenido también haciendo resolviendo el sistema de ecuaciones. Los valores que yo obtendría resolviendo este sistema de ecuaciones son los mismos valores que yo obtendría si es que yo hago esta operación, ¿sí? Si yo hago la operación de la matriz inversa de A por B, ¿ya? Entonces, para eso, miren, nosotros necesitaríamos saber cómo hallar las matrices inversas en general de otra matriz, ¿no es cierto? Entonces, ahorita el problema para poder yo resolver vía ecuación matricial este sistema de ecuaciones que tengo aquí, lo que tendría que hacer es ver cómo obtener la matriz inversa de una matriz ya dada. Sí, entonces, supónganse que ustedes conocen A. Sí, entonces ustedes pueden decir sea A conocido o dado, ¿no es cierto? Ya, entonces, y digamos que bueno, sea conocido. Entonces ustedes pueden obtener la matriz inversa, a la cual le notan de esta forma, como 1 sobre el determinante de la matriz A por la adjunta de A. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que va a pasar? Esta es digamos, el patrón, la fórmula que ustedes deberían usar para hallar la matriz inversa de una matriz ya dada o conocida. Entonces, miren, los pasos aquí que nos dicen que tenemos que seguir es que yo tengo que dar el determinante de A, ¿sí?
Entonces, yo sí puedo hallar el determinante de A. Me fijo aquí cuál es A, ¿no es cierto? Fíjense en este caso, supónganse que yo ya quiero usar esta fórmula, ¿no? Esto ya es la manera de obtener la matriz inversa, ¿sí? A través de esto ustedes obtendrían la matriz inversa. Entonces, ahora pongámonos ya de meta hallar la matriz inversa de esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, así yo voy a despejarles una duda que me imagino tienen y es que qué rayos es la junta de A, ¿sí? Entonces, primero empecemos con una matriz de 2 por 2, ¿sí? En ese caso, digamos, voy a hallar la matriz inversa de A en mi caso concreto en el que A es de esta matriz, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer es, fíjense, en hallar el determinante de A para ponerlo en esta fracción. Entonces, yo pondría, primero hallo el determinante de A. Eso es lo que primero me pregunto, ¿no? Para poder usar esta fórmula, ¿no es cierto? Ya, entonces, listo. Ya, lo que digo es que voy a dar, ahí ya se ve mejor, el determinante de A, ¿ya? Ahora, ¿cómo le hallaría el determinante de A? Pues simplemente como es una matriz de 2 por 2, este es A, ¿no es cierto? Entonces lo que haría es el determinante aquí se obtiene multiplicando esto por esto y esto por esto, pero con signo contrario, ¿no es cierto? Es decir, una multiplicación en diagonal hacia abajo y una multiplicación en diagonal hacia arriba cambiada de signo es lo que me va a dar el determinante de A, ¿no es cierto? Ya. Entonces en este caso, miren, lo que voy a hacer es, tendría menos 5, ¿no es cierto? Entonces el determinante de A sería menos 5 y esa es la multiplicación hacia abajo, el resultado de lo que me dio de multiplicar hacia abajo en diagonal, y ahora el resultado que me va a dar de multiplicar hacia arriba en diagonal es 2 por menos 2, eso es menos 4, con el signo cambiado, eso es más 4, ¿sí? Entonces el determinante de A es simplemente menos 1, ¿ya? Acá. Ahora, ¿qué significa que nos haya salido aquí un valor distinto de 0? ¿Ya? Significa que yo en efecto puedo obtener esta división. 1 dividido para menos 1 es una operación que sí nos da un resultado real. El resultado sí existe, ¿ya? Piensen en qué hubiera pasado si es que el determinante de A hubiera sido 0. Yo no hubiera podido hacer esta división. Si yo no puedo hacer esta división, entonces, digamos, yo no puedo hallar la inversa. Entonces, no todas las matrices tienen inversas, ¿ya? Hay matrices que sí tienen inversas, a esas se les dicen no singulares, ¿sí? Y a las matrices que no pueden tener inversas se les dice singulares, ¿ya? A veces la palabra singular significa como que tiene un comportamiento tal vez anómalo a lo esperado, ya, o distinto. Entonces, como que uno, para poder resolver sistemas de ecuaciones, esperaría que las matrices tengan inversa y como las que no tienen es como un caso singular, ¿sí? Ya, entonces, noten que ustedes pueden detectar justo por esto, si una matriz tiene inversa o no, si, allá no simplemente el determinante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el determinante da igual a 0, entonces ya no puede tener inversa, ¿sí? Pilas con eso. Entonces, de hecho, se los voy a poner aquí para que lo recuerden, ¿ya? Entonces uno puede decir que si el determinante de una matriz es distinto de 0, entonces la matriz A, entonces la matriz inversa existe, ¿sí? Pero si el determinante de A es igual a 0, entonces la matriz inversa no existe. Por lo que para saber que si existe o no existe la matriz inversa, basta ver con el determinante si es distinto de 0 o si es igual a 0. Voy a ponerles ahorita, voy a hacer un paréntesis para mostrarles que en efecto hay matrices que no van a tener, que van a tener el determinante igual a 0. ¿Sí? Por ejemplo, esta ya. Ya, esta matriz de aquí, le voy a llamar la matriz C. Yo afirmo que la matriz C no tiene inversa, ya veamos si es cierto. Entonces, para ver si es que tiene o no inversa, lo que voy a ver es si es que tiene su determinante igual a 0 o no. Entonces, voy a multiplicar esto por esto, ¿no es cierto? Entonces, ahora voy a sacar el determinante de C, ¿sí? El determinante de C es un número que se obtiene al multiplicar en diagonal hacia abajo. En este caso voy a tener 12, y hago la multiplicación diagonal hacia arriba que me va a dar 4 por 3 es 12 también, pero tengo que cambiarle de signo al resultado. 12 menos 12, fíjense en esto da 0, ¿ya? Ahora, ¿cómo rayos yo sabía cómo plantear esta, ya? Digamos, ustedes pueden pensar, bueno, es que el man ya vino preparando la clase, entonces encontré una matriz que ya sabía que iba a ser 0. No, se me ocurrió ahorita, ya. Puedo plantear, escuchan, cualquiera, otra, ya. ¿Por qué? Porque conozco un truco para plantear, digamos, matrices cuyos determinantes me van a dar 0, ya. Por ejemplo, aquí ya, pongo cualquier par de números que a mí me dé la gana, tipo, por ejemplo, no sé, 5 y menos 20, ya, sí. Y miren, lo que voy a hacer es acá abajo poner un múltiplo de estos, ¿sí? Y ahí ya va a resultar que la matriz va a dar 0, el determinante de la matriz va a dar 0. Por ejemplo,
ya a este elemento lo multiplico por 2 y a este elemento lo voy a multiplicar por 2. Entonces lo que voy a tener aquí es 10 y aquí voy a tener, miren, menos 40. Si ustedes sacan el determinante de esto van a darse cuenta que este también les va a dar 0. Entonces hagamos ya, el determinante de C en este caso va a ser 5 por este menos 40, esto es menos. Y fíjense que si ustedes ponen 10 por menos 20, eso es menos 200, pero hay que cambiar de signo cuando se multiplica en diagonal hacia arriba, entonces va a tener más 200 y esto también me da 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tiene este truco para generarme matrices cuyos determinantes sean 0? Pues el truco en el fondo es el siguiente, ¿no? Más bien proviene de un teorema que conocemos acerca de los determinantes, bueno, y que ahora también lo van a conocer ustedes, y es justo que el determinante de una matriz cuyas filas o columnas sean múltiplos de las otras, entonces, pues no, simplemente su determinante va a dar 0, ¿sí? Ya, entonces, eso, lo único que, el truco que yo usé es, o ustedes pueden detectar ya, imagínense que cogen y van a calificar a algún alumno y notan que va a sacar el determinante de una matriz donde ustedes se dan cuenta que una fila es el múltiplo de otra. En este caso, este es el doble de la de arriba, ¿no es cierto? Si notan eso, entonces ya saben que el determinante de esa matriz va a ser 0. Al igual que si es que comparan, digamos, por ejemplo, la primera columna con la segunda columna y ven que, digamos, el uno es múltiplo del otro, entonces también pasa lo mismo, ¿ya? Entonces, en este caso sí podemos decir que la fila 2 es el múltiplo, en este caso es el doble de la fila de arriba. No podemos decir eso con las columnas, por ejemplo. En este caso, la columna segunda no se obtiene a través de la columna primera, simplemente... no, sí, miren, en este caso sí. El 5 por 4 me da menos 20 y el 10 por el 4 me da... perdón, 5 por menos 4 me da menos 20 y 10 por menos 4 me da menos 40, ¿sí? Entonces, en este caso también se cumple si es que nosotros cogemos esta columna con esta columna, ¿sí? Y vemos si la una es múltiplo de la otra, ¿sí? Ya, entonces, digamos, como teorema, podrían ustedes pensarle de la siguiente forma, ¿no? Como que, yo puedo poner, si es que ustedes tienen una C en general, una matriz C en general, ¿no es cierto? De elementos C1, 1, C1, 2, y aquí tienen C2, 1, y aquí tienen C2, 2. Y, digamos, yo puedo decir, entonces, sea esta matriz de esta forma, se conoce, aquí ya plantearía el teorema, entonces, yo diría que el determinante de C sería igual a 0. Sí, solo sí. Es decir, es equivalente decir que el determinante de C es igual a 0 a afirmar que el C11, perdón, a afirmar que el C21 es igual a, a, el doble, por ejemplo, o a algún número, ¿sí? El múltiplo de algo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo el 8 es un múltiplo del 4, eso quiere decir que el 8 lo pude obtener si al 4 lo multipliqué por un número, ¿no es cierto? Ya, entonces, en este caso, por el 4. Entonces, miren, el C21, si es que yo lo obtengo multiplicando un número por el C11, y si es que el C22 yo lo obtengo al multiplicar ese mismo número por el C12, entonces yo podría decir que el determinante de C es igual a 0, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Miren, que justo, ¿dónde está el C11, el C12, el C21 y el C22? Miren, son justo estos elementos. Entonces lo que estoy diciendo es que si es que existe el caso en el que yo multipliqué por un número a este y obtuve el de acá, y por ese mismo número multipliqué este de aquí y obtuve este de acá. Eso es lo que estoy diciendo aquí, miren. Si es que yo multiplico por un número el C11, donde el C11 es este de aquí, y así puedo obtener el C21, que es el de acá, ¿sí? Y si por ese mismo número, alfa, le multiplico al de aquí, C12, y así obtengo el C22, entonces lo que va a suceder es que el determinante va a ser 0, ¿ya? Entonces este teorema también se lo pueden guardar en su corazón. Ya, ahora, continuando con obtener la matriz inversa de mi matriz A. Entonces, en este caso, ya nos dio que es menos 1, ¿ya? Pilas. Entonces, ahora yo ya tendría que mi matriz inversa es igual a 1 sobre menos 1
por esta que le decimos la adjunta de A, ¿ya? Entonces, en pocas, mi matriz inversa, en este caso en particular, donde mi matriz A es esta de aquí, nos da simplemente menos la adjunta de A. Entonces, ahora la pregunta recae en qué rayos es la adjunta de A, ¿sí? Entonces, en una matriz de 2 por 2, como la que estamos trabajando, la matriz adjunta es simplemente la siguiente matriz. Digamos, la adjunta de A, en este caso, ¿sí? Me pregunto qué es la adjunta de A en este caso, ¿sí? Esto es lo que necesito saber, la adjunta de A. Porque cuando yo ya sepa la adjunta de A, meto en esta fórmula y obtengo el resultado de la matriz inversa. ¿Por qué? Porque ya conozco la matriz, que la matriz inversa es 1 sobre el determinante por la adjunta, ¿no es cierto? En este caso, 1 sobre el determinante me dio menos 1, ahora solo me falta ya la adjunta de A. Ya, en el caso de la matriz de 2 por 2, la forma de obtener las adjuntas es simple, ¿ya? Lo único que uno hace es, estos de aquí, bien, uno toma los elementos, ¿no es cierto? Y estos de aquí, como que los cambia de orden, ¿sí? Entonces, este va a subir y este va a bajar. Y a los que están en esta diagonal de aquí, se les cambia de signo, ¿ya? Y entonces la matriz adjunta de A en este caso sería simplemente ¿qué? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Cuando tienen una matriz de 2 por 2, la adjuntan, ¿sí? Se va a obtener si es que yo al elemento que está aquí y al elemento que está en la diagonal como hacia abajo, estos dos que conforman esta diagonal hacia abajo, simplemente van a cambiar de posición, ¿sí? Entonces este le pongo acá y este le pongo arriba. Eso me da que el menos 5 va a estar arriba y que el 1 va a estar abajo, ¿sí? Y este conservan el mismo puesto, no van a cambiar de puesto, pero lo que van a hacer es cambiar de signo. Entonces a este le cambio de signo y cambia a menos 2 y a este de aquí le cambio de signo y cambia a 2, ¿ya? Y así es la forma de obtener la adjunta, ¿sí? Ahora, eso que yo dije de cómo obtener la adjunta de una matriz de 2 por 2, entonces, se puede poner de manera como general, ¿no es cierto? O sea, se puede establecer de manera general. De manera que, miren, este teorema de aquí, perdón, esta definición de aquí, esta forma de obtener, ¿no? Más bien, cómo yo obtengo la matriz inversa, porque la definición de la matriz inversa fue lo que les mostré ayer, ya es una matriz inversa, es aquella que se multiplica por la matriz invertir y así me da la matriz de identidad. Esto de aquí, en cambio, no está definiendo la matriz inversa, pero me está diciendo cómo hallarla, ¿sí? En el caso de que yo tengo una matriz de 2 por 2, ¿ya? Sí. En el caso de que mi matriz tenga esta dimensión de 2 por 2, aquí en este sea se tiene que leer como tenga la dimensión de 2 por 2. Sí, yo podría decir que un hijito de o que una consecuencia de esto para las matrices de 2 por 2 es que mi matriz inversa va a ser simplemente 1 sobre el determinante de A. Pero igual que aquí, ¿no es cierto? Pero el A, ¿cómo yo le planteo? Digamos, si yo ya sé que es una matriz de 2 por 2. Entonces esto le puedo poner como ya de manera más clara, ¿ya? Miren, de manera general, si yo tengo, sea una matriz A de 2 por 2, voy a poner aquí sus elementos. En general va a tener 4 elementos si es una matriz de 2 por 2. El elemento que está en la primera fila, primera columna, el elemento que está en la primera fila, segunda columna, el elemento que está en la segunda fila, primera columna, y el elemento que está en la segunda fila, segunda columna. Este es un A que ustedes conocen y como ven es una matriz de 2 por 2. Y aquí ya es más fácil, o yo puedo ser ya más directo en cómo hallar la matriz inversa. ¿Por qué? Porque esto va a ser 1 sobre el determinante de esta matriz. Pero ¿cómo saco yo el determinante de esta matriz? Lo que tengo que hacer es multiplicar esto por esto, es decir, aquí yo pondría A1, 1 por A2, 2, ¿no es cierto? Y tendría que multiplicar esto por esto cambiado de signo, es decir, voy a multiplicar esto por esto, que significaría que voy a hacer A1, 2 por A2, 1, pero cambiado de signo, ¿ya? Y aquí yo debería poner una matriz, que es justo la matriz de adjunta, ¿no es cierto? Entonces, lo que les dije es que la forma de obtener la matriz adjunta, en el caso de una matriz de 2 por 2, es simplemente el elemento que está aquí y el elemento que está acá van a intercambiarse de lugar. Es decir, ahora el A22 va a pasar a ser el A11, y lo que voy a hacer es que este elemento de aquí y este elemento de acá simplemente cambien de signo. Entonces, para cambiar de signo se pone el menos antes, y para cambiar el signo acá le voy a poner el menos antes. Así, ¿ya? Ahora, miren, si ustedes se confunden mucho, porque les puse A11, A12, así, etcétera, pónganles otras letras, ¿no? O sea, este puede ser A, este puede ser B, este puede ser C, este puede ser D, y si ustedes tienen una matriz de 2 por 2 que tenga 4 elementos, la forma de obtener la matriz inversa es simplemente
poniendo 1 sobre el determinante, pero el determinante va a ser AD menos CB, ¿no es cierto? Porque esta diagonal, multiplicación diagonal hacia abajo por la multiplicación diagonal hacia arriba con signo cambiado. Y aquí lo que yo les dije es, miren, simplemente este de aquí va acá, entonces el valor D va a subir donde está el A baja donde estaba el D, y el B y el C se quedan tal cual, pero cambian de signo, ¿sí? Entonces, y ya, para el caso de esta matriz de 2 por 2, la forma de obtener las inversas podría ya simplemente expresarse de esta forma. Ya, entonces en nuestro caso, miren, nosotros que estamos ya trabajando aquí, ya tenemos nuestra matriz inversa, ¿no es cierto? Porque como vimos, el determinante nos salió menos 1, y la matriz inversa de este caso en particular, de mi matriz A en particular, con la que ya estuve trabajando, ya sabemos, mi matriz inversa es simplemente, miren, menos 1 por la adjunta, y la adjunta, como les mencioné hace un rato, ya está, ¿no? Menos 5, 1, menos 2, 2. Ya. Entonces, menos 1 por esto, y le voy a quitar así el 1 porque ya se entiende que es menos 1 por esto, ¿ya? Ahora, ¿por qué estoy sacando la inversa? Estoy sacando la inversa porque yo quería resolver un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones que se pudo expresar a través de una ecuación matricial. Entonces, digamos, esto de aquí lo estoy obteniendo para continuar, ¿no es cierto?, con el problema que estaba aquí. Sí, fíjense, yo tenía que mi sistema de ecuaciones que escribí inicialmente es este de aquí, escrito pero como una ecuación matricial. Y lo que yo estoy diciendo es que yo puedo despejar el vector X, pues sí, lo puedo despejar como se ve aquí, como si yo multiplico a la inversa con B, ¿sí? Entonces voy a hacer eso, miren. Lo siguiente que debería hacer es ya decir, bueno, y ahora entonces, en serio, ¿cuánto ya es X y Y? Y esto va a ser igual a ¿qué? A la matriz inversa de A. Sí, la matriz inversa de A la tengo aquí, fíjense, ¿sí? Entonces voy a poner que esto es igual a ¿qué? Menos le voy a meter. Como meto el menos, miren, yo tengo aquí un número real, menos 1, que le voy a multiplicar por todos y cada uno de los elementos de la matriz. Eso quiere decir que este menos metido a la matriz sería esto, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, esta es la matriz ya inversa de A, ¿no es cierto? Miren, eso es lo que yo sé, que es la matriz inversa de A, esta de aquí. Entonces, yo tendría 5 menos 2, 2 menos 1. Ahora, tal vez están como tratando de encontrar el patrón de mi comportamiento al resolver esto, ¿ya? Y el rato que yo dije, voy a meter el menos acá, pueden pensar que es uno de los pasos necesarios que tienen que hacer para poder despejar X y Y. Y no necesariamente, ya pudieron trabajar con el menos afuera. Sí, no importaba, en este caso le metí porque estaba fácil meter y ya me estorbaba ese menos ahí afuera nada más, ¿sí? Ya, pero aquí yo no concluyo. ¿Por qué? Porque miren, aquí estaría diciendo que X y Y es igual a la inversa, ¿no es cierto? Entonces, pero no, ¿por qué? Porque X y Y es igual a la inversa de A, pero por B. Entonces acá tengo que poner algo, tengo que multiplicarle esto por B. ¿Cuál era mi B? Fíjense, mi B es esto de aquí, ¿no es cierto? Que era el vector de los elementos que estaban en los resultados, ¿ya? Entonces le podemos decir el vector de resultados en este caso. Entonces aquí tengo que multiplicarle por 4, 7, que era mi B. Fíjense, ¿ya? Esta operación de aquí ya me va a despejar el valor de X y de Y, ¿sí? Entonces, hagamos esta multiplicación. Miren, esto de aquí es una matriz de 2 por 2, es decir, este es un elemento, este es otro, este es otro, este es otro. Si no es que todos estos es un solo elemento y que todos estos son un solo elemento, ¿no? Este es uno, este es otro y este es otro. Y yo tengo que multiplicarle por esta matriz de acá. Entonces, como les digo, bueno, en general, uno debería verificar que en efecto va a poder realizar la multiplicación, ¿no es cierto? Y en este caso sí se va a poder, ¿ya? ¿Cómo sé que se va a poder? Porque miren, yo sé que esta es una matriz de 2 por 2 y la dimensión de esta matriz es 2 por 1, y lo que yo les había mencionado es que para que se pueda realizar la multiplicación deben coincidir el número de columnas de la matriz izquierda con el número de filas de la matriz derecha, ¿sí? Y en este caso coincide, por lo tanto sí se puede realizar la multiplicación, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el resultado de esto al final de cuentas? Entonces, mi XY, mi matriz XY, ¿sí? Del lado izquierdo va a ser igual a ¿qué? A la matriz de la derecha. ¿Cómo obtengo la matriz de la derecha? Pues miren, veo cuál va a ser la dimensión de la matriz de resultado. Esta dimensión, la dimensión de la matriz de resultado va a ser igual al número de filas que tiene la matriz izquierda y el número de columnas que tiene la matriz de la derecha. Entonces, digamos, aquí la dimensión de mi matriz de resultados va a ser 2 por 1. Eso quiere decir que yo voy a tener que poner aquí un elemento y aquí voy a poner otro elemento.
Entonces, el elemento que va aquí, como está este elemento en la primera fila, primera columna de la matriz de resultados, se va a obtener si yo multiplico la primera fila de la matriz de la izquierda por la primera columna de la matriz de la derecha. Es decir, voy a multiplicar esta fila por esta columna. ¿Cómo se hace esa multiplicación? Voy a multiplicar este por este, que me dan 20, ¿no es cierto? Luego voy a multiplicar este por este, que me dan menos 14, y luego hago esta operación. Ya, entonces en este caso yo tendría 20 menos 14, ya sabemos que esto es 6, ¿sí? Sí, y abajo, miren, yo tendría, ¿cómo pongo este elemento de aquí? En mi matriz de resultados, pues este es el elemento que está en la segunda fila, primera columna, por lo que yo tengo que multiplicar para obtener este elemento. Tengo que multiplicar la segunda fila por la primera columna, y eso es 2 por 4, que en este caso da 8, y menos 1 por 7, que en este caso da menos 7, por lo que mi segundo elemento de este producto va a ser simplemente 7, ¿no? A ver, perdón, 1, sí. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Miren, yo tengo un vector, en este caso a la izquierda, o una matriz de una sola columna en el lado izquierdo, y asimismo un vector o una matriz de una sola columna, si ustedes quieren, en el lado derecho, y yo digo que estas dos son iguales. La única forma en la que este vector de aquí sea igual a este vector de acá es si es que son iguales elemento por elemento. Eso quiere decir que de ese análisis yo concluyo que el X tiene que ser 6 y que el Y tiene que ser 1. Y esta es la solución de mi sistema de ecuaciones, ¿sí? Si no, resolvámosle como a mano, digamos, como sabíamos hacer en el colegio, ¿no es cierto? Sin necesidad de usar las matrices. Entonces, este es el resultado que nos dio resolviendo nuestra ecuación matricial. Veamos si nos da el mismo resultado si nosotros lo hacemos a la antigua, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué va a pasar? Yo aquí, voy a tener x menos 2y, y aquí voy a tener 2x menos 5y, y esto es igual a 4, y esto es igual a 7. Sí, este es el sistema de ecuaciones con el que yo empecé. Y ahora la cosa es cómo yo obtengo a la antigua, digamos, la solución del sistema de ecuaciones. ¿Para qué quiero hacer eso? Para ver si es que en efecto me da esta misma solución. Ya, entonces, fíjense en que uno de los métodos, ¿no es cierto? O sea, cuando uno resuelve un sistema de ecuaciones, uno de los métodos es, digamos, alterar una de las ecuaciones a cómo luce una de las ecuaciones. De manera que al ser sumada con la otra ecuación se elimine una variable, ¿sí? Entonces, otro método es como que de una de las ecuaciones despejar una de las variables y eso sustituir en la otra ecuación. Y otro es el método gráfico, que uno dibuja una ecuación y dibuja la otra ecuación, y el punto donde se intersecan, ese punto tiene coordenadas de x y y, que son justo las coordenadas de x y y que hacen que simultáneamente se cumpla la una ecuación y la otra. Gráficamente, digamos, el punto que comparten ambas gráficas van a ser los valores de x y y, que justo comparte la ecuación una y la primera ecuación y la segunda ecuación. Por lo tanto, esos son los valores que simultáneamente obedecen estas ecuaciones y que comparten ambas ecuaciones, y esas son las características que tiene nuestro resultado, de manera que la intersección de la gráfica suele ser una de las soluciones, ¿sí? O digamos, ya es otra forma de encontrar la solución. Ya, ahora voy a usar de esos tres métodos que uno aprende en el colegio. Si es que no están claros en estos métodos, necesito que me digan para poderles, digamos, al menos hacer una revisión breve de eso, ya. Entonces, pero eso haría la siguiente clase. Ya, entonces lo que quiero que noten aquí es que voy a usar el primer método del que hablé. Es decir, yo voy a tener en sistema de ecuaciones, lo que voy a hacerle es varias modificaciones, por decirlo así. Entonces voy a tomar la primera ecuación. Y lo que yo quiero es no modificar la información que tiene, sino, digamos, cómo luce. En este caso, me gustaría multiplicarle por el valor menos 2 a todos los lados de la ecuación, al lado izquierdo y al lado derecho. Si yo le multiplico al lado izquierdo y al lado derecho a esta ecuación por menos 2, no cambio su información, pero sí la forma en cómo luce. Entonces, miren, ¿qué pasa si es que yo multiplico por menos 2 a esta? ¿Sí? Entonces, el sistema de ecuaciones que yo voy a resolver ya no luciría de esta forma, sino que ya más bien luciría de esta forma. La ecuación de aquí va a ser menos 2x, ¿sí? Bueno, aquí voy a poner esta flecha para decir que es el siguiente paso de cómo luce mi sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces yo tendría ahí menos 2x, aquí tendría más 4y, y acá tendría menos 8.
¿sí? ¿Qué hice? Multipliqué la primera ecuación por menos 2, ¿sí? Y lo que me dio es esto, ¿ya? Entonces, y la ecuación de abajo la dejé tal cual. Entonces, mi segunda ecuación se queda 2x menos 5y igual a 7. Ahora, ¿qué es lo que me hizo elegir a mí el menos 2 para multiplicar y no cualquier otro número? Pues que yo, es intencional eso, ¿no? No es al azar que propuse multiplicarle por menos 2. Y la intención aquí es la siguiente, miren. La intención es que cuando yo multiplico por menos 2 aquí, a toda la primera ecuación, como ven, yo tengo el menos 2x. Y eso hace que el rato que yo sumo esta ecuación con esta ecuación de acá, este elemento desaparece porque menos 2 más 2x se va a hacer 0, ¿sí? ¿Qué significa que va a sumar dos ecuaciones? Significa que voy a sumar, digamos, término a término, ¿no? Sumando con este sumando con y este número con este. Eso es lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Ya, entonces, con la previsión, o sea, con la idea o la intención de que yo quiero que justo la variable x desaparezca cuando yo sumo estas dos ecuaciones y me da una tercera ecuación que por lo que les mencioné la vez anterior, hay un teorema en el álgebra que nos dice que si ustedes suman o restan dos ecuaciones van a tener una tercera ecuación que mantiene o contiene la información de las dos que se sumaron anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo quiero. Quiero aquí sumar las ecuaciones para obtener una tercera que condense la información que tiene esto y esto, pero yo quiero que esa tercera ecuación ya me aparezca sin dos variables, sino solo con una, porque eso ya me manda a un problema. Me ubica en un problema donde yo ya tengo una ecuación con una sola variable para despejar, ¿sí? En cambio aquí yo no puedo simplemente despejar una de estas variables porque la una terminaría en términos de la otra. Entonces lo que yo necesito es deshacerme, obtener una ecuación que sintetice la información de estas dos, pero que ya no tenga las dos variables. Y una forma de hacer eso es buscando justo que se elimine una de las variables. Y yo aquí me di cuenta que esta variable x se va a eliminar. Si es que yo a este número de aquí también le tuviera acá, pero en negativo, y si yo después sumo las respuestas de las ecuaciones que me dan, ¿no es cierto? Entonces, en efecto, miren, si multiplico por menos 2, voy a tener aquí menos 2x y aquí 2x, y cuando sumo, entonces aquí voy a poner el resultado de sumar esto, ¿no es cierto? Esta de aquí se va a ir, entonces yo voy a tener menos 2x más 2x, esto me da 0, ¿sí? Y miren, aquí yo voy a tener menos 5y más 4y, esto me da menos y, ¿sí? Y en el lado derecho yo voy a tener menos 1, ¿sí? De aquí que, miren, menos y, para que solo y le paso hasta el otro lado, ¿no es cierto? Entonces me queda que y es 1, entonces ya no salió el primer resultado. Fíjense, ay, perdón. Entonces, nos dio ya el primer resultado, como les menciono. ¿Por qué? Porque y igual a 1 y igual a 1, ¿no es cierto? Y de ahí, ¿cómo yo podría saber el valor de x? Simplemente reemplazo y, ya sea en esta ecuación, o y le reemplazo en esta ecuación, da igual. ¿Ya? Entonces, el y, por ejemplo, le reemplazo por acá abajo, ¿ya? Entonces voy a poner, para continuar con este proceso, yo diría reemplazo y igual a 1 en la ecuación 2. Esta es mi ecuación 2, esta es mi ecuación 1, ¿no es cierto? Entonces en 2, ¿ya? Y esto simplemente me da que 2x menos, miren, y es 1, entonces menos 5 por 1 es menos 5, y esto es igual a 7. En el lado derecho simplemente estoy reescribiendo esta ecuación, reemplazando en vez del y el valor 1, y de aquí despejo, entonces me da que x es igual a 5 más 7, eso me da 12, dividido para 2, eso me va a dar 6, ¿no es cierto? Entonces x es igual a 6, este resultado, perdón, no están viendo, este resultado de x igual a 6 es el mismo que yo tengo acá. Entonces, miren, como ven, resultó que yo puedo resolver un sistema de ecuaciones llevando o expresando ese mismo sistema de ecuaciones a través de una ecuación matricial y resolviendo la ecuación matricial hallando la inversa de la matriz A, ¿ya? Ahora, digamos, ¿cómo sería el truco para yo pasar de mi sistema de ecuaciones, que es de aquí, a mi ecuación matricial, ¿ya? Entonces, solamente quiero enfatizar eso ahorita antes de proseguir. Ya, bien. El truco es simplemente, quitar las variables. O sea, cuando ustedes tienen un sistema de ecuaciones, de manera que hay un único número en el lado derecho de la igualdad y tienen sus variables en el lado izquierdo de esta forma, ¿sí? Donde sus variables están multiplicadas por números. Entonces, cuando algo ya luce de esta manera, la forma general de cómo debe lucir un sistema de ecuaciones para que puedan aplicar este truco y obtener la ecuación matricial, es si ustedes tienen un número multiplicado por la variable x,
más otro número multiplicado por la variable y, y esto igual a un tercer número, ¿sí? Entonces, A, B y C son números, y X y Y son sus variables, estos números, digamos, son las constantes, ¿sí? Y, digamos, aquí van a tener otra constante multiplicada por X más otra constante multiplicada por Y, digamos, eso va a dar igual a otra constante. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que A en este caso es 1, B en este caso es menos 2, y C en este caso es 4, en el que hemos trabajado. El D es en este caso 2, y el menos 5 sería cómo se concretó el E para este caso en particular, y el 7 tiene el rol del F, ¿no es cierto? Ya, entonces la estructura que está aquí es la misma estructura que está acá. Cuando ustedes tienen en general una estructura de esta forma, para pasar a una ecuación matricial, lo que deben hacer simplemente es extraer mentalmente las variables, ¿sí?, del lado izquierdo de la ecuación. Entonces, fíjense en este caso, si yo extraigo mentalmente el X, el Y, el X y el Y, lo que me queda es aquí 1, ¿no es cierto? Menos 2, aquí me queda 1 y aquí me queda menos 5. Y estos ya son, digamos, justo los elementos de mi matriz A. Entonces, otra vez, para yo poder obtener a través de mi sistema de ecuaciones mi ecuación matricial, lo que yo necesitaría es primero encontrar una matriz A. Y esta matriz A lo que tiene es los coeficientes. Entonces, para yo quedarme solo con los coeficientes, es como que absorbo las variables, ¿sí? Entonces, en general, cuando yo tengo un sistema de ecuaciones de este estilo, por ejemplo, lo que yo haría es encontrar mi matriz A. Mi matriz A va a ser la que tiene simplemente estos coeficientes o estas constantes, ¿no? Estos números que estoy diciendo. Entonces, este sería el primer elemento, este sería el primer elemento, este sería el segundo elemento, este sería el tercer elemento y este es el cuarto elemento de mi matriz A. Entonces, si yo tengo algo de este estilo, absorbo las variables, perdón, y me quedan solamente los números. Y eso es mi matriz A. Luego, tengo que poner al lado, miren, mi vector de variables. Es decir, yo tendría que poner aquí un X y un Y, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hice, ¿no? Cuando yo pasé de este sistema de ecuaciones que está aquí a esta ecuación matricial. Fíjense, voy a ponerle más de acá porque sí está ahí como desordenado. Entonces, aquí voy a tener 2x menos 5y y aquí el 7, ¿ya? Estoy, como les digo, trabajando, viendo qué es lo que hice para pasar de este sistema de ecuaciones a esta ecuación matricial. Entonces, lo que les estoy diciendo es que lo que hice fue, digamos, absorber mentalmente las variables y me quedó el 1, menos 2, el 2 y el menos 5 como elementos de mi matriz A. Y luego al lado tengo que poner justo las letras que absorbí mentalmente en forma de vector. Los que absorbí mentalmente son el X y Y. Entonces, digamos, lo que hago es poner aquí un vector de variables, de las variables que yo busco despejar. Entonces, por eso, digamos, en el caso general, si yo tengo un sistema de ecuaciones de esta forma, la matriz A va a ser esta de aquí, y digamos, este es mi vector de variables. Y en el lado derecho tengo que poner otro vector, y este último vector, fíjense en esto fue lo que hice en este caso. El vector que está en el lado derecho de mi ecuación matricial es el que está formado por estos números, ¿sí? Entonces, miren, aquí en esta ecuación general, ¿sí? En esta forma general, lo que iría a la derecha cuando yo paso este sistema de ecuaciones de una ecuación matricial sería este vector, así. ¿Ya? Eso. Y ustedes, digamos, pueden recuperar de la ecuación matricial el sistema de ecuaciones simplemente haciendo el producto de esto con esto, igualando el resultado al lado derecho de la ecuación como hice anteriormente, ¿ya? Ahora, bueno, voy a parar el video aquí, voy a hacer otro ya para que no se les haga como muy pesado.